Entonces, para el que no, le voy a poner un poquito de contexto para el que no escuchó o el que no estuvo en el último vivo, que hablamos de Apolo. Ahí ya empezamos como a conversar un poco en esa idea de que de polaridad, que eso es muy astrológico también, lo de la polaridad, que del yin y el yang, ¿no? Y en todos los signos, vieron que siempre hablo de que hay como 6 signos, que son 6 ejes de signos: Tauro, Escorpio, Piscis, Virgo, Leo, Acuario, etcétera. Esa polaridad en la astrología está presente en todo, hasta en los dioses, Saturno y la Luna, Marte y Venus, etcétera. Bueno, esta polaridad, llevándola un poquito más allá, para mí es muy útil estudiar un poco más a Dionisio, que es el dios olvidado, que es un dios muy importante en Grecia y que siempre hablamos del sol nosotros en astrología. Al sol le vamos a dar más importancia también y vamos a ver el sol en la astrología y todo en los próximos vivos, pero no es que lo deje de lado, ¿no? Pero ya demasiada importancia, hace 2000 años que le estamos dando tanta importancia y nos olvidamos un poco de Dionisios, que en Grecia, del siglo VI antes de Cristo y para atrás también, pero ni hablar en la época de principios de esta era, también era importante Dionisios, ¿no? Y ahora tan importante que se van a sorprender los que no lo conocen, a Dionisios, el dios, las similitudes que tiene con el dios más conocido por nosotros, con Cristo. Bien, no me quiero adelantar, pero digo, está presente Dionisios, por más que no siempre. Estuvo presente antes de Cristo, digamos, y justamente después muchas de sus cosas perduran en él, ¿no? En nuestra psique. Bien. De Apolo ni hablar, acuérdense que todo lo que dijimos de Apolo, pero bueno, lo vamos a seguir. Pero bueno, como disparador de eso, entre ese yin y yang, entre Apolo y me está falta otra parte, blanco y negro, Apolo con Dionisios, yo les mostré la otra vez, para el que no estuvo en este vivo, hola, les mostré este libro que se llama El nacimiento de la tragedia, que es de Nietzsche, es de filosofía, sí, filosofía. Es el primer libro de Nietzsche, y en él justamente habla de la tragedia griega, ¿no? Y de los dioses Apolo y de Dionisio, ¿no? Y que en la tragedia griega y en el arte y todo estaban presentes, en ese momento estuvieron presentes todavía Apolo y Dionisios. La poesía, la música, bueno, muchísimas cosas estaban presentes los dos dioses, ¿no? Eran fundamentales. Y él después empieza a criticar, bueno, este libro y todo, se trata de una crítica un poco artística, es más del arte y todo, pero que después en la filosofía y todo se va a seguir acentuando cada vez más, y que él dice que después nos fuimos olvidando en Occidente de Dionisios, ¿no? Y nos quedamos con una de las partes, que es la parte apolínea, la parte de Apolo, que vimos en el vivo, el que quiere va a estar en YouTube ya subido, el, eh, el dios anterior. Nos quedamos en el dios de la luz, nos quedamos en el sol, todos hablamos, yo soy Piscis, yo soy Tauro, estamos hablando de Apolo siempre, ¿no? Ahí ya se dan cuenta que por qué estoy entusiasmado con hacer estos videos y seguir, aunque seamos 2 personas o seamos 1000 personas, no importa, porque estoy un poco ya cansado de soy Piscis, soy Leo y soy Apolo. No somos Apolo, ¿no? Solamente, ¿no? Y Apolo mismo tampoco quería ser el único dios. Tanto es así que vamos a empezar un puente entre los dos, que ahora vamos a ver que son hermanos, pero entre Apolo y Dioniso, el primer puente es que Apolo compartía, ¿no se acuerdan? El oráculo de Delfos. Apolo tenía la posibilidad de profetizar, y la astrología tiene mucho de Apolo, ¿no? De querer saber esa actitud. Hola, Majo. De querer saber el futuro, bueno, ¿no? Y esto en el oráculo famoso de Delfos, ese conócete a ti mismo, no sé si se acuerdan, o por lo menos es re famoso, bueno, si no se los digo, en Grecia hay un oráculo. Una de las frases, hay muchas de ahí, pero las frases del oráculo de Delfos, que era el oráculo de Apolo, aunque antiguamente no, antiguamente eran unas diosas, antiguamente había una gran dragón o serpiente, se dicen, la Pitia, ¿no? Que después terminó siendo la Pitonisa en el oráculo de Delfos, y entonces uno bajaba al oráculo y había unas sacerdotisas de Apolo que te decían el futuro, o la guerra, o sea, que, bueno, etcétera, etcétera, de determinadas maneras codificadas. Obviamente
siempre transmitido por alguien. Bien, lo que muchas veces no nos enseñan también es que ese oráculo, en un punto también, primero que en el origen, la pitonisa, claro, en el origen de ese oráculo no era Apolo, ¿no? Y no era tan todo el sol y toda esta cosa que vemos tan de la belleza, de la música, lo apolíneo es lo bello, ¿no? Para nuestra cultura. En el origen era más el caos y era más eran ¿cómo se llama? Las divinidades femeninas, ¿no? Y entonces ahí ya entra medio Dionisio. O sea, muchos dicen en los cultos, vamos a ver que hay un culto a Apolo en Grecia, era como casi el principal dios. Estamos hablando de los hijos de Zeus, ¿no? Estamos hablando ya, pasamos de generaciones en generación. Entonces, en el origen, en esa época ya Apolo era el principal dios, pero no olvidamos que está Dionisio, que es el hermano. Bien. Hermano por parte del padre. Ahora vamos a ver que Apolo y Dionisio comparten padre. Si alguno se acuerda, lo puedo ir poniendo ahí. ¿Se acuerda quién es el padre de ellos? El dios de los dioses. Y estamos hablando de la generación ahora sí de los dioses olímpicos, ¿no? Ya en otros vivos hablamos del origen y del caos, y etcétera, y de donde nació Urano, uno de los primeros dioses, nació Gea primero, y Urano, la primera generación. Después vino la segunda generación, que es la de los titanes, ¿no? Que también hablamos de cómo Urano se comía a sus hijos, y que hubo uno de sus hijos que a pedido de la madre tierra, de Gea y todo, lo frenó a Urano, y ese era Saturno, Cronos, obviamente. Pero todo eso que estuvimos hablando era una generación, que es la segunda, que es la de los titanes. Y esta es la que hablamos más, ¿no? Que es la que todo el mundo habla de mitología griega, que es la de los olímpicos, los dioses olímpicos. Entonces son hijos. Bien, de última de Urano podría ser nieto, pero son hijos de Zeus, del dios de los dioses, de Júpiter. Entonces, el sol de la astrología, Apolo, es hijo de Júpiter. Y Dionisio, que no tiene un planeta asociado típicamente en la astrología, es el hermano. Bien, hermano por parte de Júpiter, Zeus. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Hay mucho para decir. Antes que eso les quería comentar de dónde saco alguna de estas cosas, porque hay mucha gente que me pregunta, ya me escribieron varios por el tema para dónde estudiar mitología y todo. O sea, obviamente cuando no es como carrera, ¿no? Y uno es un hobby, bueno, primero el entusiasmo de querer saberlo, ¿no? Y de querer vincularlo. Y uno va averiguando y hay libros como que son... porque ¿qué va a pasar con la mitología en general? Se van a perder un poco, ¿no? Se los adelanto, ¿no? A diferencia de la astrología, en la cual está todo medio ordenado. Y si uno quiere, hay libros en los cuales te van a ordenar y todo. En la mitología griega, los relatos, no hay una Biblia, digamos, que digo este es el otro. Hay relatos, hay algunos autores que son más conocidos que otros, más confiables, etc. Y igualmente así se van a contradecir en algunos relatos. Entonces, por supuesto, cuando yo diga ahora que Dionisio nació de tal manera, otro me va a decir, no, pero yo vi en todo lado que nació de otra. Bueno, estamos hablando de los relatos más conocidos, y en el caso de Dionisio hay varias versiones. Así que tranquilamente lo pueden decir. Bien, mínimamente como base, yo acá tengo como fácil 20 libros de mitología, pero como base, conocidos, está de los mitos griegos, de Robert Graves, ¿no? Que son 2 tomos, se llama Los mitos griegos, de Robert Graves, y uno que me gusta a mí, que es un diccionario de mitología. Hay que tener paciencia y uno lo agarra, nadie se lo va a leer a la noche todo, pero ante la duda, fíjense, esperen que es medio grandote para agarrar. A ver, les digo, para Nancy que le gustan los libros y todo, se llama Diccionario de Mitología Griega y Romana, de Harrauger y Junger. Son 2 alemanes, o sea, unos nombres, Harrauger y Junger. Bueno, esto no es barato, esto ya se lo estoy diciendo, no es barato, pero para el que, para el que es un poco más detallista y tiene algo virginiano y que quiere saber, bueno, esto de dónde salió, esto tal cosa, de dónde lo sacaron, porque a mí me dijeron en tal lado que
no sé, que Apolo era hijo de tal cosa y tal otra. Bueno, en este es bastante confiable en cuanto a los datos, es un súper estudioso, ¿no? de la mitología. Entonces yo no lo necesitaba. Esta es como si usted me dice la Biblia, sí, es mi diccionario bíblico de mitos, de mitología griega y romana. Bien, en este. En cuanto a precio, no sé, pues yo lo compré en la época de la pandemia, obviamente tenía tiempo de estas cosas, y en cuanto a precio, no digo que va a ser barato, ¿no? Pero bueno, es solamente para el que le interesa, para el interés. Pero bueno, no es para leer fácil, es un diccionario. Simple, no es para, ay, nadie se acuesta a la cama con un diccionario o en algún lugar para leer. Bien, vamos a volver a enfocarme de nuevo, ¿no? Porque después tengo 40.000 libros, ¿no? Después les digo esta no sé cómo se dice, esta colección que se vende en los kioscos en la Argentina de Editorial Gredos es buenísima porque es como los mitos no velados, ¿no? Después si quieren también de mitología griega y romana, de Comelin, Pierre Comelin, está bueno, pero desde la filosofía, Luc Ferry, este es para mí uno de los más lindos, pero esto es desde la filosofía, lo pueden entender a los mitos griegos desde un punto de vista un poco más abarcativo, por así llamarlo. Y después, bueno, tengo muchísimos otros acá que no los quiero, otros diccionarios de mitología más chicos, ¿no? Y el que le guste la psicología y todo, vamos a seguir insistiendo con el de Shinoda Bolen, que el otro día hablamos de Apolo. Bueno, acá también lo tomo bastante para el de Dionisio, porque es como más, bueno, es nuestro idioma, ¿no? Más entre psicológico y... Bueno, hay uno de estos que es de Dionisio. Bien. Y después como grosso, y ahora sí, vamos a entrar en Dionisio, ¿no? Vamos a entrar en Dionisio. Pero bueno, si se quiere así nomás y divertir y todo, puede ser. Estos fascículos son fáciles. Pero como más grosso y específico de Dionisios, yo les aconsejo de Walter Otto, que es un especialista en mitología también. ¿No? Walter Otto se llama Dionisio. Obviamente, después de tener un poco de idea de quién era y todo, porque es para profundizar, digamos, como para comenzar. Yo, en el caso que me pregunte, yo compraría el de Shinoda Bolen, y ahí si alguno de estos dioses y diosas, porque está el otro de las diosas que lo tengo en la otra biblioteca, ahí van a poder ver si les gusta, pero esto es más de psicología y mitos. Bien, entonces, vamos a... Bien, si tienen una duda me lo van diciendo, pero voy a empezar un poco con como la introducción a Dionisio. La otra vez fue el otro vivo, introducción a Apolo, porque falta muchísimo. Bueno, este sería introducción a Dionisio. Lo que pasa es que uno cree que de Dionisio no es nada, porque bueno, no se conoce tanto. De Apolo, bueno, el sol, en astrología, hay mucho para decir. De hecho, no les dije el otro día, hay un libro que se llama, creo, El carro de Apolo, de Lee Green, que es buenísimo. Que es astróloga, no es psicóloga. Bien, junguiana. Entonces, vamos primero, como para introducción, a la novela de Apolo. A ver, muchas veces me voy a confundir entre uno y otro, porque si bien son tan distintos, son lo mismo, son parte de lo mismo. Para mí, vieron que los dioses, la otra vez dijimos, hay una frase que los dioses no existieron. Los mitos no existieron nunca, pero están presentes hoy. O sea, están sucediendo, pero no existieron nunca, porque los hechos en realidad son psíquicos, no sucedieron de esa manera. Algunos son históricos, pero la gran mayoría. Bueno, entonces yo creo que realmente cuando hablamos de Apolo, estamos hablando de Dionisio en un punto también. Y cuando hablamos de Dionisio, estamos hablando de Apolo. Ese es el yin y el yang, ¿no? Entonces acá no se trata de decir que el sol y la luz está todo perfecto, y que Apolo, y que Dionisio, que va a ser la sombra y la no luz en ese sentido, pero no quiere decir oscuridad o maldad, sino que todavía no está en nuestra cultura o lo que sea, o un poco más oculto, sea algo malo, para nada, ¿no? De hecho, no hay uno sin el otro, y se equilibra el uno con el otro. Claro, son representación mental, son difíciles de entender, dice Silvi. No sé si te refería a los mitos o a los...
Sí, yo creo que si esto se ve como una polaridad, para mí por eso este libro o sea, esto no se lo recomiendo que lo compren al libro de Nietzsche, si no les gusta la filosofía, ¿no? Pero fue importante para mi cabeza por lo menos más cuadrada y de Occidente y esto y lo otro, que alguien con la cabeza de Nietzsche haya visto tan claramente que esos dos arquetipos estaban muy presentes en Grecia y que nosotros dejamos de lado a Dionisio por Apolo. Para mí eso fue muy importante, porque ahora vamos a ver que no es tan así, ¿no? Que el dejar de lado no significa que no estén actuando. De hecho, van a ver todas las cosas dionisíacas que están pasando en el mundo o que pasan en nuestra vida, pero no las catalogamos o no las tenemos bien vistas o lo que sea. ¿Cómo se llama el libro de Nietzsche? El libro de Nietzsche se llama El nacimiento de la tragedia. Y él se refiere a la tragedia griega, porque en la tragedia griega es donde los dos dioses, dice él, sostiene él, están presentes. Y no hay que, en la tragedia griega, no sé si vieron que yo le decía la otra vez, a diferencia del Disney, la tragedia griega, o sea, te cortan la mano, se muere, un dios se acuesta con otra, pasa de todo, como es la vida. La tragedia griega realmente representa la vida entera. Entonces, si nosotros tenemos Disney en el sentido que digo solamente la parte luminosa y Apolínea y la belleza, esto y lo otro, está muy lindo, pero no es la vida. La vida es como la tragedia, como era, decía Nietzsche, la tragedia griega. Después nosotros, para ordenar el caos, ¿no? Pretendemos que solamente es el orden. Nuestra vida es el orden, somos seres luminosos, Entonces, cuando eso vamos a hacer, ya lo tengo casi también hablado y todo, para hacer un vivo sobre narcisismo. Pero sobre todo el narcisismo tiene que ver con Apolo y con el ego, pero sobre todo con el narcisismo espiritual, ¿no? Y entonces en esta época hay que andar explicando algo que en Grecia y en la antigüedad era obvio. Y es que somos una complejidad que incluye luces y sombras. No somos solamente luz, no somos solamente Apolo. Somos Apolo y Dionisios, ¿no? Como mínimo, y después todo el resto, obviamente, porque después están las diosas mujeres, pero es riquísimo, pero digo, en cada uno vamos a poder hacer es como cuando decimos, no somos Marte solo, somos Marte y Venus, ¿no? Y eso tenemos todo en la carta, bueno, acá faltaría el planeta que diga, para que te muestre, ¿no? Entonces, en el arquetipo del sol y la solaridad y todo, tenemos que incluir un poco lo dionisíaco, eso es porque tiene que ver con la vida, ¿no? Bien. Eso me gusta que incluyan normalmente el ser oscuro. Claro, pero a ver, aparte lo oscuro y lo complicado, nosotros lo catalogamos así. Como hay algunas cosas que sí son muy oscuras y complicadas. Pero otra cosa es lo oscuro es lo que no conocemos, ¿no? Entonces tiene que ver con el inconsciente. Entonces en nuestro cerebro, en nuestra psique, tenemos lo consciente. Y en lo inconsciente no necesariamente es malo, ¿no? Entonces Dionisio va a tener más que ver con esa parte inconsciente nuestra, pero porque no la podemos o con lo incontrolable de cada uno, con esa alma, esa cosa que tenemos que no es tan fácil. Y por eso también van a ver que es el dios del vino, ¿no? El vino nos cambia el estado ordinario de la conciencia. Obviamente hoy ya no hablamos de vino solo, y en esa época tampoco, y en el oráculo de Delfos tampoco, porque incluían determinadas sustancias que alteraban el estado ordinario de la conciencia, ¿no? Y en ese estado no ordinario, porque no me gusta llamarlo alterado, porque estamos hablando como si hubiera una sola conciencia. Entonces la conciencia, ahora estamos en un estado ordinario de conciencia, como diciendo normal. El no ordinario son los estados no normales de conciencia, que no estamos hablando tampoco del sueño, que podría ser uno también, pero sino de otros estados, que uno llega mediante el vino, mediante el yoga, la meditación, mediante la respiración, ya sea el holotrópico, los hongos. Daniela, voy a hacer algún vivo sobre Dionisio y los hongos, y Hermes y los hongos también, pero bueno, déjame avanzarlo, pero no es porque sea hongo o no hongo, digamos, es un estado no ordinario de conciencia. Bien, Dionisio tiene que ver más con eso, que con el estado ordinario y que está todo perfecto. Entonces, por eso, el vino no es el vino en sí. Lo importante en Dionisio del vino, que es el dios del vino, por eso digo, no es el vino en sí, que sea vino o que sea cerveza. Es que te desinhibía y te ponía en un estado no ordinario de conciencia. Bien.
Entonces, ¿cómo llegamos a este dios tan importante? Tanto que algunos dicen que era el favorito de Zeus. Porque todos hablan de que Apolo era el favorito. Pero le pasaron tantas cosas que en muchos lugares dicen que el verdadero favorito, el heredero, el que Zeus pretendía que sea luego su heredero, era Dionisios y no Apolo. Bien. Primera peculiaridad de Dionisios. Hasta ahora todos los olímpicos de lo que estamos hablando son dioses. A veces tienen amoríos con un humano, a veces esto, lo otro, pero estamos hablando de dioses. Acuérdense, para el que no estuvo, Apolo tenía a su madre diosa y su padre Zeus también. Después hablamos de Afrodita, los dioses. Después de qué otro hablamos, de Atenea, hija de Zeus. Y bueno, se supone que era de Metis, pero ponerle, o sea, dioses, todo, Dios, ¿no? Estamos hablando de los dioses. Los que van al Olimpo son dioses. Y acá entramos en la primera gran excepción a eso. Y ahí empiecen a hacer siempre el link también con Cristo, ¿no? No importa en qué crean o no crean, pero digo, todo esto viene previo al cristianismo. Entonces el cristianismo no nació de la nada. Bien, entonces, estamos con un dios que su mamá no es diosa. Tenemos a Zeus, al dios de los dioses, Júpiter, y su mamá era una ser humano, una mortal, una simple mortal, ¿no? En uno de los mitos, hay 3 o 4, pero digamos en el principal, o en uno de los 2 principales, Zeus era Semele, la madre de Dionisios, la mamá era Semele, ¿no? ¿Quién era Semele? Semele, o no sé dónde vaya el acento, lo que sea. Una simple mortal, hija del dios de Tebas. Tenía 4 hijas, esta era una de las hijas del dios de Tebas. Bien, Zeus, Júpiter, ya lo conocemos, varios en estos cuentos mitológicos y todo. Zeus era bastante, no sé la palabra, no era promiscuo, ¿cuál era que les dije otra vez? Explorador. Ya hablamos de que Júpiter es el dios de Zeus, el dios de Sagitario. Vamos a ponerle que Zeus era muy explorador. Bueno, era explorador con lo femenino y con lo masculino, porque tuvo algún novio también masculino. Pero digo, explorador sexual, digámosle, o explorador del amor, para no decirlo tan puro sexual. Bueno, Zeus, el dios de los dioses, le gustaba, ¿no? Y salía. La mujer oficial de él era, que en realidad su hermana es el arquetipo de la mujer celosa, que también lo voy a ver otra vez, y que siempre estaba vigilando. Y todos le tienen miedo a la mujer de Zeus, a la oficial. Imagínense un casamiento y la oficial, aunque ahora ya no esté de moda. Bien, entonces Mago se ríe. Entonces Hera, que se llama así la mujer de Zeus, es la que está siempre como vengativa contra las parejas o amoríos que tenía su marido Zeus. Bien, en este caso, él se transformaba en ser humano, o por lo menos en apariencia, y ahí es que se encontraba con Semele. Bien, Semele, esto lo sabía la escorpiana, dice, se encontraba con Semele. Entonces, esta historia la sabían o no? Bien. ¿Quién se entera? Porque su otra diosa, la diosa del Olimpo, su mujer se entera de esto, ¿no? Entonces, como se entera y quería cortar un poco esto, se le aparece a Semele, la mujer de Zeus, se le transforma en forma, como dicen algunos, depende del mito, ¿no? de cómo lo cuentan, pero algunos dicen que se transforma como en la nodriza de Semele, visualmente, qué sé yo, y le empieza a quemar la cabeza. Ahí entra, vieron con una amiga, dice, che, pero vos, este que viene todas las noches, yo te quiere, sí, estamos enamorados, dice ella, sí, que yo. Pero ¿estás segura? Sí, le empieza a generar la duda, ¿no? Que era en realidad la mujer de Zeus, transformada en su nodriza. Entonces, le empieza a quemar la cabeza, dice, pero ¿estás segura que es un dios? Sí, es una divinidad. ¿Y vos cómo sabes? No, porque él me dijo, supongamos, ¿no? Bueno, le empieza a generar la duda. No sé, como diciendo, cualquiera te puede decir que es Dios y todo, bueno, cosas así. Le empieza a generar la duda y entonces cosas tan es así que el Semele se convence de preguntarle a su amante, digamos Zeus, el dios de los dioses, si realmente era así. En realidad, más que preguntarle, era que se lo demuestre. Bien.
le hace prometer que quiere un regalo o lo que sea, él se lo promete, Zeus le dice que sí, a ver qué querés que deseo, que te lo voy a cumplir, y cuando le dice ella, Semele, que su deseo es verlo a él como realmente es, ¿no? Ver a Zeus, como los dioses cuando prometen algo cumplen, se supone. Entonces en ese instante él se da cuenta que terminaba todo mal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Zeus es el dios de... primero, la intensidad. Imagínense la intensidad del planeta Júpiter. El planeta que es casi como un sol. Al lado tuyo, te quema, ¿no? Y después, primero. Segundo, en simbología, el dios del rayo. Imagínense la intensidad de un rayo que te cae al lado tuyo. Claro, Nancy, un rayo. Bien, ¿qué iba a pasar naturalmente si Zeus se le presentaba como naturalmente es a un ser humano? En este caso a esta mujer, a esta princesa de Tebas, a Semele. ¿Qué le iba a pasar? La iba a calcinar, ¿no? Por eso Hera hizo eso. O sea, la mujer de Zeus le quemó la cabeza para que ella caiga. Sí, bueno, exacto, Nancy. Entonces, cuando Zeus ya sabe que lo tiene que cumplir, sabiendo que con ese cumplimiento mata a su ser humano, a su amada. Una de las amadas, pero bueno, pero Zeus la ama, ¿no? Se presenta como es, o sea, se despoja de su humanidad fabricada, ¿no? De Zeus, y obviamente en ese instante Semele se calcina, pasa a ser cenizas, ¿no? Y entonces ustedes me dirán, ¿y este muchacho cómo nació? Y ahí está estos dioses, lo importante es cómo nacen, ¿no? Cuando Semele se muere al ver a Zeus, o sea, se calcinada, ¿no? Tenía un embarazo de 6 meses ya. Lo tenía a Dionisios en su panza, ¿se entiende? Entonces, Dionisio, pobre mujer, claro, sí, tal cual, pobre mujer. Entonces, van a ver que Dionisios es el nacido 2 veces, y ahora van a ver por qué. Por eso la particularidad, no es cualquiera, ¿no? Cualquier dios, más allá de ser, pues ya te digo, uno dijo predilecto de Zeus. En este instante, que, bueno, Zeus llama a Hermes, vieron que Hermes está en todos lados, siempre van a estar, es espectacular Hermes, Mercurio, siempre ayudando y siempre ahí con ese otro hijo, es otro hermanito, ¿no? En ese caso ya era grande, porque este nació después, acude en la ayuda y lo saca a lo que queda, ¿no? Dionisio no está muerto, porque Dionisio es Dios, o sea, es mitad Dios, está engendrado dentro de un ser humano, que era su mamá, Semele, pero tiene el gen, llámenlo, de Dios, ¿no? Entonces no estaba todavía para nacer, pero no estaba muerto, ¿no? Estaba el feto, como quieran llamarlo, feto, el bebé de 6 meses existía. ¿Y qué hizo Zeus? Y eso fíjense que no con cualquiera. Ya tenemos otro mito que en nuestro rock está, que el de Atenea, ¿no? Que pasó algo, pero Zeus no tenía ni idea, pero que tiene que ver con el cuerpo de Zeus, con la cabeza. Y acá pasa otra cosa, pero ya conscientemente. ¿Saben qué hace Zeus? Se corta el muslo, el muslo de la pierna, y lo mete a Dionisios ahí para continuar el embarazo en el muslo de Zeus. Todo creepy, diría mi hija, ¿no? Pero es hermoso. ¿Por qué? Porque en este caso, por eso digo, guarda con que no era menor Dionisio. Zeus con Dionisios lo salva, lo pone, se corta el muslo y lleva al final del embarazo en su muslo. Entonces Dionisio nace por segunda vez. Nació en ese, o sea, y después va a tener otra, pero a lo que voy es que Zeus con Dionisio va a ser el padre, obviamente sin duda, pero también en algún punto la madre, o el padre que continúa el embarazo en su pierna. No, pues son dioses, por eso pueden hacer eso. Bien. Desgraciadamente no es todo tan fácil y no es que él tuvo una muy tipo bolsa de canguro, pero en el muslo. Bien, Nancy, mira, no se me había ocurrido, tenés razón. Como los canguros que lo tienen, claro, pero cerrada, guarda, vieron que los canguros, yo no sé, pero me parece que se puede, tipo la bolsa abre. Esto es como si fuera el embarazo, o sea, cerrado su muslo, ¿no? Ahí adentro. Sí, re flash, para mí también esta historia. Y acá estamos hablando de casi los principales de los olímpicos, no estamos hablando de dioses menores,
o como dicen, Moria, el resto es decorado. Acá estamos hablando de los principales de toda la historia mítica, ¿no? Que después se refleja en la astrología, ¿no? Por eso lo traigo a Dionisio. Dionisio no es el que, ay, sí, a mí me contaron el mito de Pindongi cuando iba... No, acá estamos hablando de uno de los hijos predilectos, te diría, porque Zeus llevó en su cuerpo también a su hija Atenea, pero no tenía ni idea, que eso es para otro vivo, ¿no? Eso él no sabía que estaba incubando a Atenea. Pero acá... por eso también es su hija, mujer predilecta, Atenea, ¿no? Nace de su cabeza. Pero acá sí sabía y lo hizo así. Bien, ese nivel de sacrificio, predilección, lo que sea. Hasta que, bueno, ¿qué pasa? Cuando lo tiene, cuando nace, luego estaba pendiente de eso. Lo quería calcinar de nuevo. O sea, no lo hizo ella, pero digo, lo quería en cuanto pudiera, lo iba a matar a este hijo extramatrimonial, ¿no? Ya, de hecho, a raíz de ella, pero nadie sabe lo que está incubando, ¿no? Él solo, es buena pregunta, Alexia. Hermes, que es Mercurio, sí, porque intervino ayudando. Zeus también. Y la verdad que si vos te pones a leer mitología, porque es todo medio caótico, pero en el fondo te vas dando cuenta, todos, los dioses, saben. Pero todos le tienen miedo a Hera, que también sabe. Entonces, pero nadie se le atreve a Zeus. Imagínense que Zeus es el principal dios del Olimpo, ¿no? Entonces nadie, o sea, si bien saben, está en su pierna, nadie, mientras esté ahí adentro, esos últimos meses ahí adentro, nadie lo va a tocar, por más que sepan. Por eso Zeus, como conoce a su mujer, el resto de los dioses, nadie se mete, intentan no meterse, como Zeus conoce, se la lleva, cuando va a nacer, se lo lleva lejos, ¿no? Y ahí hay muchas historias y los pone con unas ninfas en un lugar para que no lo encuentre su mujer. Solamente porque, bueno, si mató a Semele así tan fácil, a su hijo va a intentar, pensó él. Bien. Y acá hay otro mito, para empezar a ver también a Dionisio, que es riquísimo. Dionisio daría para muchos vivos, no uno solo. Y piénsenlo con el cristianismo y todo también. Hasta ahora vemos que nace 2 veces, ¿no? Es el Hijo de Dios, nace 2 veces. Bien, otra cosa. En otro mito, Hera lo encuentra, se lo llevan los titanes, que son la otra generación, porque Zeus es el rey del Olimpo, en virtud de la guerra que le ganaron a los titanes. El principal titán era Cronos, o sea, Saturno, el papá de Zeus y de todos los otros, y de Hermes, bueno. Entonces, hay titanes todavía. Acuérdense de este otro tema, que es difícil de entender, hasta que por eso a mí me gustó en este libro de filosofía y todo, que explica ese tipo de cosas que el otro libro de mitología no te la dice. Los dioses no se mueren, ¿no? Entonces, que haya perdido la guerra a los titanes y que lo tengan en otro lado, pero están siempre, no mueren del todo, ¿no? Entonces, hay otra historia en la cual Hera, la mujer de Zeus, a través de varios titanes secuestran al niño que estaba escondido, ya nació Dionisio, lo secuestran. Fíjense esto. Acá se bifurcan y hay 2 o 3 maneras de contarlo, pero lo importante es la simbología. En una de ellas, Dionisio lo transforman en un toro para que no lo descubra Hera, quien era el que se comía a sus hijos. Primero Urano, el abuelo, después Saturno también se comió a sus hijos. Y dentro de esos hijos que no se pudo comer fue Zeus el que los liberó. Hasta ahí en las otras generaciones. Ahora estamos en la nueva, vuelven los titanes llamados por Hera y algunos dicen que Zeus lo habían transformado en un toro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el toro Hera lo encuentra igual, a través de los titanes, lo cocinan y se lo comen. Escuchen esto, por favor, ¿no? Porque o a mí esto, no sé, estoy loco y me apasionan estas cosas, o es demasiado creepy todos. En otro de los mitos, a Dionisio se lo comen. Lo cocinan y se lo comen los titanes, ¿no? Bien. Ahí se bifurcan y hay algunos autores que dicen que en realidad Dionisio es el hijo de Zeus con Perséfone. ¿Vieron? La reina del inframundo, la mujer de Hades, ¿no? Y que bueno, pero no importa, como venganza, no importa si viene de ahí o esto que le estoy diciendo, de Semele, de su mamá, de la mujer, la cuestión es que se lo comen. Bien.
pero tampoco muere el corazón. ¿Saben qué parte quedó de Dionisio? Es el corazón en ese segundo mito, ¿no? Queda el corazón no muere. Y lo rescata Atenea. Karina, ¿viste? Karina, este es mortal. Atenea, como caníbales, claro, los dioses, se lo comen porque, bueno, después vieron, ¿no? La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de comer y el vino, o sea, después la sangre, bueno, se comen la sangre de Dionisios y se comen la carne y la sangre de Dionisios. O sea, no entiendo si no se flashean con esta historia porque, no sé, me la tenía que haber contado antes a mí, ¿no? Se comen la carne y la sangre de Dionisios. Pero el corazón lo rescata Atenea, que sería una especie de, ¿qué sería Atenea? Hermana, porque en realidad es hija de Zeus. Bueno, lo rescata Atenea y se lo lleva Zeus de nuevo, a su papá se lo lleva de nuevo y ahí como que nace por segunda vez. Entonces, no importa si es por ese mito o por el otro, que es de la madre. También algunos dicen que la madre no era humana, sino que era divina, y otra. Por eso hay varias bifurcaciones, pero quedémonos con que es hijo de una mortal. Por eso es medio creepy esto, le digo, o sea, acuérdense, la hija, la virgen, ¿no? Que en este caso no era una virgen, pero digo, acuérdense de María, que era una mortal. Entonces, Dionisio es hijo de una mortal, Dionisio lo matan, Dionisio lo comen, Dionisio renace, Dionisio vuelve a ser el dios del siempre, ¿no? Y vuelve y renace. Bien, hasta ahí algunos parecidos, hay otras cosas que obviamente nada que ver. Pero digo, todo eso estaba en la cultura y estaba en Roma y estaba en Palestina y estaba en todos esos lugares donde luego nace Jesús. Bien, no importa, eso corrámonos para no entrar en polémicas y todo, pero hay mucho sobre eso, ¿no? Y sobre el vino, sobre la Eucaristía y todo, sobre el vino como sangre, que es el dios del vino, y la carne, ¿no? Vieron con la... Corrámoslo. Porque nos vamos a derivar en algo polémico de gusto, pero no tan polémico porque todo el mundo lo dice, pero digo, nos vamos a perder la riqueza de Dionisios a nivel arquetípico también griego y arquetípico y quizás astrológico, porque después le voy a decir, Lis Green, en este libro, Lis Green y otros astrólogos hablan de, asocian a Dionisios con un signo, aunque para mí no puede estar en un signo solo, pero bueno, lo asocian. Bien. Entonces, ya nos queda poco, qué rápido que se pasó. ¿Qué otra cosa? Hay muchos hechos míticos en su vida de Dionisios, pero es famoso Dionisios, otra cosa, Dionisios hay un dios que se lo deriva como el bebé, el niño. ¿Vieron como el niño Jesús? Bueno, el niño Dionisios. El niño Dionisios es adorado como niño, también, como niño, adorado. Y siempre había mujeres alrededor, porque hubo nodrizas que lo cuidan. Entonces, a diferencia de Apolo, que es el arquetipo más masculino de nuestra civilización actual y todo, Dionisios tiene un origen, como más allá de que siempre está salvado por el padre y todo, tiene un origen en el cual siempre está criado por mujeres alrededor. Y sus seguidoras, ahí está el tema. A Dionisios es un culto. Esto no es solo un invento histórico. Todavía hay cultos, todavía hay templos, así de Apolo y de Dionisio. Entonces, Georgina dice, ahora vamos a eso, a qué signo se lo asocia. El principal no es Aries, pero para mí tiene un poquito de todo. Pero el principal, ahora vamos a ver que Lis Green y 2 o 3 astrólogos famosos más lo asocian a otro signo. Las Ménades son sus seguidoras. Y las Ménades se volvían locas y te podían matar. Bien. El culto de Dionisio tiene que ver con... No es Aries, es Piscis, ya se lo adelanto, es Piscis, pero bueno, no es solo Piscis, pero sí que tiene mucho pisciano, no hay duda. El culto a Dionisios fue muy fuerte en Grecia, muy fuerte, ¿no? Así como... Y fíjense esta otra cosa, vieron que yo les dije que comparte el oráculo de Delfos, lo comparte en el invierno, Apolo se va a los hiperbóreos, se va al norte, al calorcito, que esto con lo otro, y deja el oráculo y queda Dionisio. Dionisio tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con el cuerpo, por eso también, más allá de que se lo asocia a Piscis, hay algo como muy tauro de lo corporal, no de la mente, que es toda más luminosa taurina, sino de la parte bien de cuerpo corporal. Hay mucho Escorpio, pero sobre todo lo asocian por el estado de la totalidad de la mente a Piscis. Entonces,
las Ménades se volvían locas y te mataban, o sea, o lo que sea. Y entraban eso, los placeres. Eso, gracias Alexia. Tiene que ver mucho con los placeres. Una parte del año, eso el oráculo, pero una parte del año en toda Grecia se hacían las fiestas de Dionisio, las dionisíacas, que son lo que después, con el tiempo, ¿cuándo se hacían? Ya se van a dar cuenta, en febrero, ¿no? En honor a Dionisio se hacían. Y en esos días de honor a Dionisio, todo vale. Entonces, todo el orden, las normas y todo que estaban todo el año, se cortaba durante 3 o 4 días, que eran las fiestas de Dionisio y que eran descontrol. No es solamente que tenga que la orgía, que esto, que lo otro. Es el antecedente, claro, Alexia, del carnaval. De lo que después, no el carnaval nuestro, te tiran con la espumita y todo. No, allá era, bueno, estos días está libre todo. Una cosa que representa a Dionisio que está muy buena, y que ya les digo, vamos a tener que hacer varios vivos, porque hay muchísima riqueza en este arquetipo, es la máscara, ¿no? Que las máscaras del carnaval, por eso me acordé yo, estuve en Venecia. Y eso me impresionó mucho, ¿no? Todo el tema de las máscaras, que por ahí acá no están así. Pero las máscaras eran Dionisios, se ponían, bueno, el vino, sí, obviamente. Me estoy olvidando lo básico y lo obvio que era el dios del vino. O sea, los griegos y todo, y antes conocían ese estado alterado de conciencia y lo que pasaba cuando o sea, por el vino. Pero no era el vino en sí, sino el estado en el que ponían a la persona el vino. Si vos te tomabas 2 o 3 vinitos, estaba perfecto, no era dionisíaco. Lo dionisíaco era que te podías del desenfreno, te podía matar, te podía el placer, Hay un video, se los aconsejo, de Darío Zeta, que no me sale el apellido del filósofo ese argentino que tiene muchos videos en YouTube y todo. Hay un video que habla entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Y que no importa, no habla de astrología, pero sí habla de estos dos principios, y que obviamente a él le gusta lo dionisíaco, ¿no? Dentro de pero dice, no podés ser Dionisio puro, porque él dice, te la ponés en menos de 5 días, es el extremo. Por eso no existen solo estos arquetipos. Dionisio solo, si te tomas Dionisio solo, te la pones, como dice Darío Zeta, te la pones contra la pared, terminas preso. Y si te toma Apolo solo, te falta vida. Que es lo que nos pasa también a veces, nos falta vida. Y en la espiritualidad van a ver que va a pasar lo mismo. En toda esta espiritualidad de lucecitas y que esto solo, si es eso solo, es egoísmo, es sin vida, es sin cuerpo, y tenemos que incluir las dos cosas. Está buenísima la espiritual, todo es un poco uraniano, un poco loco el tarot. Ah, mira, me dice acá, un poco loco el tarot. No es uraniano, a ver Alexia dice un poco uraniano, buena acotación. El loco sí, pero ¿saben qué es la diferencia con Urano? Que Dionisios no hay aire en Dionisios, no hay mente, no hay razonamiento. Y Acuario es uno de los signos de aire y de cierto razonamiento, aunque sea loco. Pero sí hay locura, ¿no? Entonces no digo que no tenga nada acuariano, digo que como signo puro no, porque es de aire. Y Dionisio no tiene pensamiento, no tiene aire. Pero tanto es del loco, con el loco sí, Alexia, que fíjate, conseguí estoy fascinado con a mí me gusta la filosofía, con un tarot de los filósofos. ¿Ven? El tarot de los filósofos. Que el arcano último, que no tiene nombre, el arcano del loco, de ese tarot de los filósofos, fíjense quién es. Se llama el dionisíaco. Miren esto. Obviamente está hablando, como es de filósofo, de Nietzsche. Nietzsche es el dionisíaco acá. ¿Viste, Georgina? Es buenísimo. Por eso esto da para varios vivos sobre Dionisio, y vamos a seguir haciendo llamadas astrológicas con Piscis, con Aries, con todo eso. Yo ahora les quiero presentar a este dios con el cual estoy fascinado, sabiendo que también tiene su parte heavy. O sea, no estoy diciendo que encarnen a Dionisio. Lo que decía Nietzsche tampoco era eso, ¿no? Aunque decía, no nos olvidemos de Dionisio, no es lo mismo decir seamos solo Dionisio, porque sería un descontrol, no tendríamos sociedad. Acuérdense que Apolo es el orden social. Por eso en Apolo hay mucho Capri, hay mucho, bueno, obviamente Leo, que es la organización, hay mucho, pero esto es descontrol. Y Apolo tiene mucho que ver con el ego, acuérdense, si es el dios de Leo, con el ego, y acá no hay ego en Dionisios. Dionisio es la totalidad, por eso muchos astrólogos, como Lee Green y todo, lo vinculan a Piscis en ese sentido. Es no hay límites. No hay límites. Entonces el ego es un límite. El ego implica Saturno.
Alexia dice Saturno. El ego implica un sol, por ejemplo, bueno, Sol Capricornio, Sol Saturno, está bien, pero hay un límite. Esto soy yo y sería esto, fíjense, tan obvio como esto. Acá está Gustavo, acá termina Gustavo y empieza el libro y allá están ustedes. Eso es límites. Gustavo no tiene contornos. Dionisios es estar en la cancha de fútbol y estar en la hinchada y ya no sos Gustavo, sos una masa también. Eso es repiciano. Dionisio es estar en un recital y perder límites. Dionisio es tener un hongo, ingerido un hongo y no saber dónde empezás vos y dónde comienza el otro. Estar conectado con todos. Eso es también Dionisio. En la parte, no vean todo blanco y negro, bueno o malo. Estamos hablando de sensaciones. Sí, Nancy, es neptuniano. Sí, también, pero más heavy que neptuniano. No es solamente neptuniano. En ese caso se une con Neptuno, por eso también es Piscis. Pero digo, hay una parte pisciana más heavy que Neptuno, me parece, por más Poseidón y por más que... Pero sí, o sea, está emparentado. De hecho, Dionisio cuando estaba mal... Bueno, cada vez que le pasa algo, esto lo vi en otro porque saqué de varios libros, Dionisio se termina en el fondo del océano, ¿no? Y ahí se regenera y vuelve. Entonces, obviamente que tiene que ver con Neptuno, ¿no? Y hay muchas otras cosas que dicen que sí, que tiene que ver con Neptuno. Sí, tiene que ver con lo neptuniano, ni hablar, y con el agua. Por eso, de lo que no hay duda es que Dionisio es agua, en principio, si hablamos astrológicamente. Por eso lo ponen con Piscis. Pero la verdad que si después es mucho más, como acá estamos hablando en que Dionisio y Apolo son Yin y Yang, no nos podemos quedar con un signo los 12. Obviamente, para mí, si me preguntan en mi investigación que comencé a hacer, para mí están todos en toda la carta Apolo y en toda la carta Dionisio. De hecho, podemos tener el Sol, tener Apolo en toda la carta, Sol en Aries o un Sol en Piscis y va a estar Apolo. O sea, yo soy Sol en Piscis, yo soy Apolo en Piscis, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser Dionisio? Pero tengo Dionisio seguro. Y así viceversa con todos. Entonces, es mucho más complejo, es más simple, pero más complejo. La complejidad, digo, es que uno a Afrodita la asocia con Venus, que uno a Ares la asocia con Marte, qué sé yo. En cambio a Dionisio, para mí, más allá de que yo entiendo que quizá el signo, si tenés que elegir un signo, ponerle de los que más tiene, podría ser algo pisciano, pero también tiene muchísimo escorpiano, mucho de agua, y ni hablar algo de Aries, de esa, bueno, y algo de Tauro, bueno, ¿se entiende? Entonces no lo vinculemos derecho a los signos, sino un poquito más con los dioses, con los planetas de última. Y entonces ahí sí, como dice Nancy, podría ser algo neptuniano, pero para mí se queda corto. Porque Dionisio también tiene que ver en algunas partes como el ave fénix, y el ave fénix, Dionisio es el dios de la muerte y la resurrección, y eso también es muy escorpiano. Entonces, y también es de Hades y de Plutón. Tiene bastante escorpio, pero bueno. Por eso es muy simplista hablar de signos. Por eso siempre lo vengo diciendo, de que creé la página hace más de 3 años, que vengo hablando, no nos se queden con los signos. Los signos no nos van, en la posta a posta los signos no nos van a ayudar. Nos dan la primera pauta para cuando no sabemos nada. Pero después, el signo, y sobre todo el sol en el signo, imagínense, Apolo en el signo, ¿qué te va a decir? ¿Qué sos qué? ¿Estás seguro que vos sos eso? No sos solo eso, ¿no? Bien. Y los planetas sí dicen más cosas cercanas a los humanos que los signos. Por eso hablamos del Sol, por eso hablamos de Mercurio, por eso hablamos de tener Mercurio en tal lado, tener Venus en tal lado, ¿se entiende? Bien. Entonces tómenlo como... Mire, hay para muchos vivos sobre Dionisio y lo voy a seguir porque es hermoso, aunque no muy... O sea, con los estados alterados de conciencia, que le llama alterado, pero para mí son estados no ordinarios de conciencia. En eso, en el cual uno cierra los ojos, pensás en una persona y esa persona te escribe. ¿Qué voy a decir? ¿Qué pasó? Eso es Dionisio. Está unido, pero no de una manera no ordinaria, ¿no? Pero sobre todo en esa sensación que tenés en la cancha de fútbol, en esa sensación que tenés, o en una pelea, imagínense en plena pelea, cuando, se los voy a decir en un ejemplo feo, o sea, feo para los que estamos en Argentina, porque por ahí acá hay gente de otros países, pero no se acuerdan cuando ese chico lo mataron hace unos años a los golpes,
Más allá de que uno puede tener alcohol en sangre y todo eso, pues obviamente lo llamás a Dionisio, en ese que es el descontrol, lo llamás con el alcohol o con las drogas o con lo que sea. También puede ser que en riña, o sea, cuando lo que yo voy es, vean la diferencia de que ya no sos vos solo, ya no es Gustavo solo. Entonces Gustavo en una cancha de fútbol, en una hinchada, le va a costar mantener su límite de ser Gustavo solo, porque actúa Dionisio. Gustavo en un recital también, Gustavo con vino también, Gustavo con un hongo también. Bueno, en ese caso, en lo positivo, en lo negativo, en una pelea en el cual todos están pegando, yo creo que yo no pegaría, ¿no? Me juego la vida, pero en ese frenesí, era un frenesí que terminaba en muerte también a veces, en los mitos. ¿Se entiende? Por eso nadie, sí, ay, qué lindo, ay, Dionisio nació 2 veces, mirá qué lindo, ay, Dionisio, mirá, nació, mirá qué hermoso, hermoso, pero es el frenesí, es la no racionalidad. Por eso es muy difícil que sea Acuario, los signos de aire, porque es la irracionalidad, Dionisios. Lo cual no quiere decir que sea lo malo, porque la irracionalidad dionisíaca también es amor. Pero entonces, entonces bueno, bueno, no, tampoco bueno. Se entiende que nos quedamos cortitos con las categorías obvias nuestras, que son bueno, malo, simple. No, es muy nietzscheano, muy Nietzsche, Dionisio. Por eso él dice, la frase varias de Nietzsche, y por eso los filósofos cuando hacen el tarot lo ponen al gran dionisíaco a Nietzsche. Cuando Nietzsche dice un ser, que les dije el otro día, un ser endemoniado, sí, endemoniado, un ser que tiene, un ser que se creyera absolutamente bueno, espiritualmente es un idiota. Cuando dice eso Nietzsche, lo que está diciendo es que cortó una parte de su humanidad. Nos trae la humanidad también. La humanidad no es solamente, es esta dualidad, ¿no? Cuerpo y alma. Nos trae el cuerpo, nos trae los apetitos sexuales, el apetito, nos trae el cuerpo, nos trae la humanidad. Y habría que ver que nosotros pensamos que la mente en la dualidad, después de Platón y todo, se dividió tanto esto entre blanco y negro y se lo puso tan mal a Dionisio que perdemos la humanidad. Y es lo que Nietzsche intentaba. Y después se termina. ¿Qué le pasa a Nietzsche? ¿Alguien sabe la historia? Pero verdadera del filósofo, ¿cómo termina? Termina loco. Termina, por eso es el loco del tarot de los filósofos. Nietzsche, con tanto frenesí dionisíaco, y le aconsejo al que le guste la filosofía mezclada con poesía, así habló Zaratustra, para mí el libro más irracional, pero el más hermoso de Nietzsche. Bueno, ese hombre tan espectacular, en el sentido tan intelectualmente despierto, se termina loco, tomado por Dionisio. Entiende que nos lleva a la locura. Por eso Darío Z, vean ese video, que Darío Z dice: amo a Nietzsche y me encanta lo nietzscheano porque estamos rodeados de todo lo apolíneo, ya basta, lo políticamente correcto, pero guarda, Dionisio solo te la pones en menos de una semana. O sea, nadie sobrevive a Dionisio solo. Sobrevive en esta vida normal, ¿se entiende? Pero igual está bueno conectarse con el cuerpo, conectarse con la posibilidad de unirse al otro. Y fíjense, a veces, más allá del vino o de alguna sustancia o algo, que a veces uno se desinhibe ciertos controles y todo, que a veces sí están al pedo los controles. No el control sexual y todo, que sí está perfecto, pero el hecho de, capaz que querés abrazar a alguien, capaz que querés a alguien, no te animás. Y tomás 2 copitas y, digo, cuando hay buenos sentimientos. Entonces también los límites a veces frenan, son límites a los buenos sentimientos también. Entonces Dionisio no es ni bueno ni malo, pero Dionisio es algo humano, ¿no? Es el hijo, es el dios del Olimpo, porque después termina siendo dios del Olimpo, el único del que termina de los dioses del Olimpo, con origen humano, de su madre. Por eso digo, con Cristo es el único. Todos los otros eran todos dioses, con diosas, con algo parecido a una diosa, pero no tan así, y menos con esa importancia. Bueno, hablé sin parar una hora. Les prometo que voy a seguir con Dionisio, porque ahí me avisa que se va a cortar en 1 minuto y medio. Me avisa Instagram. Les prometo que vamos a hablar un poco más qué tiene que ver con el dios del vino, la madre, y el amor. Y les tengo que contar lo que pasa con Ariadna, el hilo de Ariadna, que todos están fascinados
con el mito de Ariadna y del Minotauro, ¿no? Pero después averigüen que Ariadna la terminan abandonando, ¿no? En ese mito. La terminan abandonando. Entonces está ¿quién se hace cargo? ¿Quién la encuentra y se hace cargo de ella? ¿No? Hay una cosa media pisciana cuando ya, y eso sí, psíquicamente, ¿no? De la persona, cuando ya pensás que ya no hay más nada y estás muerta en una isla, como Ariadna, ya abandonada, ya no sos la del hilo rojo, etcétera, etcétera. Y viene un dios, el dios pisciano, por eso dice Lee Green, ¿no? El de los. Cuando ya no hay nada, que en realidad no se trata del pisciano que ve ahí ni de mí, al contrario, ¿no? Sino de la parte que nunca nada está muerto hasta que está muerto, y en el sacrificio viene el amor y te rescata el amor, viene el amor de Dionisios. Entonces esa historia sí está buenísima, la vamos a contar bien, ya se la adelanté porque no me aguante, pero bueno, les prometo seguir con Dionisio, les mando un beso a todos, se está por cortar, faltan 20 segundos, muchísimas gracias por toda tanta gente que había ahí, y ojalá quede grabado y lo pueda subir a YouTube. Así que, bueno, cuerpo y alma, cuerpo y mente, las dos cosas, eso les aconsejo. Un poco de fiesta, luna en Sagitario, vamos, fiesta hoy, fiesta corporal. Claro, algo moroso.